Día 1 de mayo. San José Obrero, patrono de los trabajadores. «Oh, qué gran santo es San José», exclamaba San Francisco de Sales, y llevaba siempre en su libro de oraciones la estampa del gran santo para acordarse de él y pedirle que le ayudara. Y el Papa Juan XXIII afirmaba: «Me agrada pensar que San José no fue un alto empleado y quizá ni siquiera alcalde ni monseñor, sino un sencillo obrero que se ganaba el pan para la Sagrada Familia, y así, siendo un humilde trabajador, fue escogido por Dios para encargarlo de proteger a sus más grandes tesoros, el Salvador del mundo y la Madre del Redentor», lo cual demuestra el gran aprecio que nuestro Señor siente por los humildes trabajos de cada día, cuando se hacen a conciencia y por amor de Dios. Santa Teresa repetía: «Quisiera contar a todos los grandes y continuos favores que me ha conseguido San José. Solo pido que la gente haga la experiencia de encomendarse a este amable santo y verán cuánto se gana con tenerle devoción. Quienes desean aprender a rezar más y mejor, encomiéndense a él, que cada día hablaba con Jesús y María, y aprenderán el arte de rezar bien». En el día de hoy, 1 de mayo, también celebramos la memoria de San Benito Cotolengo, fundador del año 1842. Nació en Bra, en Italia, cerca de Turín, en 1786. Fue sepultado en un 1 de mayo. Se hizo famoso por haber fundado el hospital llamado La Divina Providencia, donde se asiste a más de 10.000 enfermos y no se llevan cuentas de dinero. De pequeño ya empezó a demostrar su futura vocación, pues un día lo encontraron con un metro midiendo la sala de su casa para ver cuántas camas de enfermos cabrían allí. Los estudios le resultaban difíciles, entonces se encomendó a Santo Tomás de Aquino, y este gran sabio le obtuvo de Dios un gran éxito en sus exámenes y llegó después a ser doctor en teología. Por toda su vida fue muy devoto de Santo Tomás. Ordenado de sacerdote, estaba ejercitando su apostolado en Turín, en Italia, cuando un día tuvo que asistir a una pobre mujer que tenía que morir y dejar varios hijos huérfanos, porque ningún hospital los había querido atender gratuitamente, y ella era muy pobre. De aquí le vino la idea de fundar una casa para los pobres enfermos que no tuvieran con qué pagar. Para ello, vendió todo lo que tenía, hasta su abrigo, y consiguió unas 5 piezas o cuartos para recibir enfermos. Estalló en Turín la epidemia del cólera, y el gobierno creyó que la casa del padre Cotolengo, por recibir a tantos enfermos, se iba a convertir en un centro de propagación de la enfermedad, y así cerró la casa. San José Benito, en vez de desanimarse, exclamó: «Las hortalizas, para que crezcan más, las trasplantan. Así nos va a suceder a nosotros. Nos trasplantaremos y así creceremos más». Y se fue hacia las afueras de la ciudad, a un barrio alejado llamado Baldoco, y allí fundó la pequeña casa de la Divina Providencia, que se iba a convertir en un famosísimo hospital con 10.000 enfermos. Sobre la puerta de entrada de su nuevo hospital escribió aquellas palabras de San Pablo: «La caridad de Cristo nos anima». Poco a poco fue construyendo edificios tras edificios. A uno lo llamó Casa de la Fe, a otro Casa de la Esperanza, a un tercero Casa de Nuestra Señora, a otro el Belén, y el conjunto de todo aquello lo llamaba Mi Arca de Noé. Allí se recibían toda clase de enfermos incurables. Construyó un edificio para los retrasados mentales, a los cuales llamaba Mis Queridos Amigos. Otro edificio fue dedicado a los sordomudos y un pabellón para los inválidos, los huérfanos, los desamparados. Los que eran rechazados en los demás hospitales eran recibidos sin ninguna condición en la pequeña casa de la Divina Providencia. Un escritor francés exclamó al ver aquello: «Esto es la Universidad de la Caridad Cristiana». El padre Cotolengo fundó varias comunidades de hombres y de mujeres para atender al inmenso número de enfermos, y les repetía: «Hagan alegre y agradable el trato que les dan a los enfermos.
Que los que reciben sus favores y atenciones sientan el gozo de ser atendidos y nunca se sientan humillados. La especialidad de este santo fue una confianza absoluta y total en la divina providencia, es decir, en el cuidado amoroso que la bondad de Dios tiene para con nosotros. Su frase favorita era aquella de Cristo Jesús: busquen primero el reino de Dios y su santidad, y todo lo demás les llegará por añadidura. Tenía muy grabada en la memoria aquella famosa promesa de Jesús: si tienen fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, le dirán a un monte: quítese de aquí y láncese al mar, y les obedecerá. No duden de que si va a suceder lo que piden, y lo obtendrán. Cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo conseguirán. San José Benito nunca atribuyó sus éxitos a su cualidad de organizador. Les decía a sus religiosas: nosotros somos como las marionetas de las funciones de teatro. Nos movemos, andamos, damos señales de que estamos vivos mientras nos mueve nuestro director, que es Dios. Pero apenas termina la función, quedamos como desmayados en un rincón, cubiertos de polvo. El que obra todo es Dios. Su fe en la ayuda de Dios era tan grande que exclamaba: para mí es más cierto que existe la divina providencia que el que exista la ciudad donde vivo. Y con esa enorme fe conseguía milagros maravillosos. Un gran psicólogo llegó a visitarlo y exclamó: este hombre tiene más fe él solo que todos los habitantes de Turín juntos. Era admirable la fe ciega que San José Benito Cotolengo tenía en la divina providencia, en ese cuidado paternal que Dios tiene de nosotros. Él repetía a sus ayudantes: nos podrán fallar las personas, nos fallarán los gobiernos, pero Dios no nos fallará jamás, ni siquiera una sola vez. Y añadía: Dios responde con ayudas ordinarias a los que tienen una confianza ordinaria en Él, pero responde con ayudas extraordinarias a los que tienen en Él una confianza extraordinaria. Si había un hombre que no se preocupaba por el futuro, era este santo. Tenía muchísimos enfermos que atender y nunca se angustiaba por lo que se iba a necesitar. Sabía que Dios iba a proveer todo y siempre, y decía a sus colaboradores: si ustedes viven afanándose por el futuro, entonces ya nuestro Señor no se va a preocupar por ayudarnos, porque se están preocupando ustedes. No estropeen la obra de Dios, déjenlo obrar a Él. Es necesario que nuestras despensas estén vacías y que nuestras carteras estén sin nada, porque si Dios las ve llenas, ya no nos manda su ayuda. Qué gran injusticia le haríamos al poder y a la bondad de Dios si desconfiáramos y creyéramos que no nos va a ayudar. Es curioso que el padre Cotolengo no pedía ni dinero, ni alimentos, ni medicinas, ni ayudas materiales cuando rezaba. Él pedía el reino de Dios y su santidad, y estaba absolutamente seguro de que todo lo demás lo enviaría Dios, por añadidura. Insistía siempre en esto: pidan a Dios que logremos evitar el pecado. Eso es lo más importante. Pídanle siempre a Dios que le agrade nuestra conducta. Si conseguimos esto, ya verán que todo lo demás lo irá enviando Él. Y así sucedía. Un día le dijeron que no había dinero, ni alimentos, ni medicinas, y se fue, con todo lo que pudo encontrar, a la capilla y empezó a pedir. ¿Pero qué pedí? Señor, que se cumpla siempre tu santísima voluntad. Que te amemos, que te obedezcamos, que te hagamos amar y conocer. Y no pedía más que estas cosas espirituales, y poco después llegaron todas las ayudas materiales que necesitaban. El padre José Cotolengo, agotado de tanto trabajar, murió a los 56 años, el 30 de abril del año 1842, cerca de Turín, en Italia, y lo sepultaron el 1 de mayo. En su enorme hospital siguen recibiendo toda clase de enfermos incurables, y Dios sigue llenando de milagros aquella obra formidable. Sus últimas palabras antes de morir fueron aquellas del Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. El Papa Pío XI lo declaró santo
en 1934, junto con su gran amigo y vecino, San Juan Bosco.